en TN23. Importante hablar de este tema que de hecho, porque se hizo viral a través de las redes sociales, pues generó mucha polémica. De hecho, hay que decirlo también, algunas personas ya se habían anticipado en que indicaban que la mujer no había forcejeado tanto como para pensar en que se trataba de un secuestro, sino que más parecía justamente que conocía a las dos personas que habían llegado en el vehículo. Lo importante acá es hablar de la inmediatez que se tuvo con este tema. Afortunadamente, las autoridades actúan de inmediato, pero también hay que tomar en cuenta que sí podríamos hablar, licenciado Morales, de un caso de violencia contra la mujer. Sí, es correcto. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí compartiendo un poco de experiencia y conocimiento. Bueno, hay algo muy importante acá que definitivamente esto se convierte no tanto un secuestro, sino en un rapto. Y definitivamente hay violencia contra la mujer, hay violencia intrafamiliar en estos casos y por lo tanto, inmediatamente la persona no se pone en contraposición a la persona que está intentando raptarla. eh, Definitivamente hay una violencia, es evidente, y ella podría inmediatamente hacer las distintos tipos de denuncia contra esta pareja. Es un caso de violencia, definitivamente, es evidente en este tipo de circunstancias y por lo tanto deberán inmediatamente la captura de este individuo que cometió un delito contra la dama. Entonces, acá debe analizarse no como secuestro, pero sí es evidente un rapto, y más en las condiciones en las cuales se encontraba el individuo que fue capturado. Esto es muy importante porque si hay un delito realmente que perseguir acá de oficio, entonces este hombre debería estar capturado aunque la mujer no presente la denuncia. Sin embargo, vemos que la pareja de hecho ha quedado en libertad y únicamente ha quedado capturado el hombre que conducía el vehículo, que es amigo de la pareja, pero por atropellar a un motociclista y conducir bajo los efectos del licor. Es correcto. Acá mi criterio sería que ambos deberían de ser detenidos. En primer lugar, el cómplice de él que llevaba el vehículo y al igual el individuo que tiene algún tipo de relación con la dama e inmediatamente ser conducidos a una prisión preventiva. Tal vez es probable acá que la dama no puso algún tipo de denuncia en contra de su cónyuge o su pareja que le está provocando este tipo de violencia, pero es un criterio en el cual ellos estaban actuando en complicidad y por lo tanto aquí es evidente un delito. Esto es muy importante porque si la mujer no interpone la denuncia, el licenciado, pues le repito, de oficio, al ver las imágenes sobre todo, pues las autoridades tendrían que haber arrestado a los dos sujetos y poner a salvo a la mujer. Pero Es si nos correcto. vamos a ese tema, lamentablemente es algo que se repite, es un círculo vicioso. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, si bien es cierto, en la actualidad hemos visto que ha cambiado de alguna manera la cultura y sí hay más denuncia, todavía hay centenares, si no es que miles de casos que no se conocen porque sencillamente la mujer de alguna manera se empieza a acostumbrar, entre comillas, tiene miedo y nunca denuncian este tipo de actos. Sí, en muchas ocasiones hay un círculo vicioso en cuanto a la violencia contra la mujer dentro de la violencia intrafamiliar existente. Y esto se convierte en un círculo vicioso permanente en el cual por algún tipo de temor, pues la pareja, en este caso es sexo femenino, no da ningún tipo de información ni hace algún tipo de denuncia. Normalmente ponen en situación, en riesgo, muchas parejas en decir determinadas respuestas al problema y que normalmente son o anteponen sus hijos o la manutención. Eh, en cierta forma creo que hay límites de que estas personas no pueden ser víctimas permanentes de una violencia intrafamiliar y por lo tanto las damas deberían de tener esa cultura de la denuncia en contra de este tipo de agresiones que normalmente se dan por ya sea por acoso, por violencia intrafamiliar
por asuntos de bienes, asuntos de diferente tipo. Muchas veces se dan los casos precisamente de la mala relación existente entre parejas. Y de cualquier manera, pues hay muchas entidades que hoy por hoy pueden actuar en contra de estas personas que de una u otra manera violentan, ya sea a una pareja de sexo masculino o de sexo femenino. Licenciado, aprovechamos la coyuntura, aprovechamos el espacio, estamos al aire en este momento a través de la televisión guatemalteca para reiterarle a esas personas que son víctimas de este tipo de violencia que es vital la denuncia, que las autoridades están para ayudarlas, que ellas son las víctimas, porque cuando ocurre este tipo de casos incluso llega a ser tanto este círculo vicioso que usted mencionaba que las mujeres se sienten culpables, pero realmente las leyes en este momento pueden beneficiar, pero es importante y es vital que ellas denuncien, de lo contrario nunca va a haber un cambio. Es correcto. Si no hay una denuncia, no puede haber ningún cambio. Lamentablemente la sociedad guatemalteca se caracteriza por la falta de la cultura de denuncia. Y aquí es precisamente donde por aspectos de temor, por aspectos de efectos sociales o muchas veces de resguardar su propia identidad, no hacen este tipo de denuncias, debido a que las personas se basan en un principio lógico del qué dirán. Y entonces acá yo incentivaría a todas las damas a que cuando sucedan este tipo de casos puedan realizar sus respectivas denuncias, ya sea al Ministerio Público, ahí hay una oficina de atención a la víctima permanente, también a la Policía Nacional Civil, también está el Ministerio de Gobernación. Hay muchas entidades que hoy por hoy resguardan la integridad física de ambos géneros, porque acá el problema no es un asunto nada más de un género. El más victimizado es el género femenino, pero también hay casos en los cuales es el género masculino. Esto es muy importante porque de hecho sí se tiene justamente la idea de que las leyes guatemaltecas únicamente estarían en beneficio en este momento de una mujer que es violentada, pero también existen casos al contrario y es más difícil todavía, licenciado, justo con lo que usted mencionaba. Hay mujeres que tienen el temor a que se vaya a conocer su identidad y que todo el mundo se entere que era víctima de violencia por parte de su pareja y por el machismo que se tiene en Guatemala y en el mundo, por supuesto, todavía es más complicado que un hombre acepte que está siendo agredido por una mujer en su vivienda, por ejemplo. Es correcto. En muchas ocasiones llamemos, ese efecto del qué dirán y que produce dentro de su vecindario o dentro de la sociedad, hace que muchas personas minimicen este tipo de denuncias. Y los efectos son contraproducentes a la relación de pareja y muchas veces al mismo núcleo familiar. Precisamente por eso es importante definir esos modelos de conducta y qué respuesta dar ante situaciones inesperadas, ¿verdad? Y algo muy importante también, hay que establecer una relación de diálogo intrafamiliar para que se minimice este tipo de casos. Pero cuando ya la situación se agrava y ya no y pasa a otras circunstancias, definitivamente acá tiene que llevarse a cabo una denuncia a las autoridades correspondientes. Y insisto, hoy cada día más los índices de violencia intrafamiliar van en aumento. La pandemia nos viene a nosotros a destapar y a dar a conocer una serie de violencia intrafamiliar que se ha venido gestando durante mucho tiempo. Y es aquí donde inicia la agresión mutua intrafamiliar y no digamos también en relación a los problemas que se dan no solo de manera íntima o privada entre estas parejas, sino que también agreden a la mujer y a muchas mujeres agreden al hombre y esto se ha venido deteriorando cada vez más. El núcleo familiar hoy por hoy se encuentra en peligro. Importante definitivamente hablar del tema y reiteramos, la denuncia es vital. Gracias al licenciado Eddie Morales por estar con nosotros y trasladarnos el conocimiento y por supuesto lo que se debe hacer, reiteramos, en este tipo de casos. Aquí no se trata de género, estamos hablando de violencia y de lo vital que es la denuncia para que las autoridades pertinentes puedan actuar de inmediato. Momento de la pausa. Gracias por estar con nosotros.